El cuerpo del Gekko comenzó a liberar una intensa energía helada, repeliendo a Soryong. Nuestro chico entró en pánico al darse cuenta de que lo había enfurecido. El Gekko saltó y, al notarlo, Ujin se interpuso frente a Soryong y con mirada preocupada le pidió que tuviera cuidado. Sin dudar un instante, empujó a Soryong. En ese momento, el fiero Gekko descendió con violencia sobre el suelo. Por suerte, Ujin y Soryong se salvaron por muy poco. Soryong abrazó con fuerza a la Gekko herida y cayó de espaldas. La atención del otro Gekko se clavó en ellos y volvió a rugir. Los ojos del Gekko centellearon con rabia. Soryong extendió la mano hacia él y, con el miedo reflejado en el rostro, le pidió que esperara un momento. Con semblante serio, Soryong intentó explicar que no era lo que parecía, pidiéndole a la criatura que se calmara. Justo entonces, los ojos de Soryong se abrieron como platos, confuso. La Gekko hembra que Soryong sostenía en brazos empezó a emitir sonidos, dejando a nuestro chico desconcertado. Con ojos llameantes de furia, el Gekko se dispuso a atacar. Pero, de repente, se detuvo, pareciendo sorprendido. Los dos Gekkos empezaron a comunicarse entre ellos y hasta pareció que reían. Soryong los observaba atónito, con la boca abierta. En ese instante, Peng Muin y sus hombres regresaron a la cueva y, con gesto preocupado, el líder preguntó si Soryong estaba bien. Empuñando firmemente su espada, Peng Muin reconoció que el Gekko era feroz y rápido, no esperaba que se le hubiera escurrido entre las piernas. Al ver la espada de Peng Muin, el Gekko apretó las mandíbulas y empezó a rugir. Justo antes de que la tensión estallara, Soryong se interpuso, levantó una mano y con expresión seria pidió a Peng Muin que esperara. Con una sonrisa de confianza, le aseguró que estaba bien y le pidió que retrocediera un poco, ya que intentaría hablar con la criatura. Peng Muin lo miró confundido, sin entender si Soryong pretendía hablar con el Gekko. Preguntó si nuestro chico creía que el animal podía entender palabras. Mirando al Gekko, Soryong afirmó con seguridad que parecía comprender hasta cierto punto y que probablemente no volvería a atacarles. Preguntó si Ujin podía traer algo de hierba seca. Aunque algo perpleja, ella asintió. Con una sonrisa animada, ella y el ciempiés empezaron a recoger hierba seca de entre las rocas. Un rato después, preparó un lecho mullido de hierba seca para la Gekko hembra. Soryong y Ujin se sentaron junto a la Gekko hembra. Nuestro chico le pidió al Gekko macho que no se preocupara, asegurándole que no intentaba hacerle daño, le explicó que había retirado la costra endurecida que no se desprendía y lo que le cubría los ojos, recomendándole que siguiera lamiéndoselos durante un tiempo. El Gekko se acercó a ella y, con curiosidad, empezó a lamerle los ojos. Soryong se cruzó de brazos y advirtió que solo quedaba un problema. Al oírlo, tanto el Gekko como Ujin centraron su atención en Soryong. Este observó la cola de la hembra y explicó que los ojos deberían sanar bien, pero el problema era la cola, la mitad estaba ya podrida y no creía que lamerla fuera a servir de algo. El Gekko miró la cola de ella, pareciendo confuso. Se volvió hacia Soryong y asintió, indicando que tenía razón. Formando unas tijeras con los dedos, Soryong explicó que tendrían que cortarle la cola. El rostro del Gekko se perló de sudor y pánico al imaginar a Soryong amputando la cola. La criatura volvió a rugir. Al ver su reacción, nuestro chico se quedó perplejo. El Gekko saltó y, con ojos brillantes, se preparó para atacar. Soryong se cubrió instintivamente y, con una mirada de puro terror, empezó a gritar. Unas horas más tarde, los hombres de Peng Muin habían encendido una hoguera en la cueva, mientras Soryong y Ujin descansaban sentados sobre unas rocas. Con el dedo, Ujin empezó a aplicar un ungüento especial en la mejilla de Soryong. Este resopló, furioso, solo intentaba ayudar y, aún así, el Gekko le había mordido. Ujin, mientras trataba la herida, le pidió que se estuviera quieto, explicándole que si se movía podría quedarle cicatriz. Peng Muin, con los brazos cruzados, se echó a reír, comentando que Soryong por fin empezaba a parecer un hombre de verdad, ya que, al fin y al cabo, se había ganado una gloriosa cicatriz de batalla. Al oír esto, Ujin le lanzó una mirada fulminante a Peng Muin. Al sentir su mirada, el patriarca no pudo evitar un escalofrío de temor. Mientras se tocaba la mejilla, Soryong se sintió aliviado de que el malentendido se hubiera aclarado. Los pequeños ciempiés treparon por el cuerpo de Ujin y se pusieron a jugar. Al ver que los ciempiés no percibían ninguna intención hostil, comprendió que el pequeño Gekko nunca había tenido intención de hacerle daño. Mientras estaban distraídos, Guppy apareció y llamó su atención. Al oír su voz, Soryong y Ujin se volvieron hacia él. Guppy apareció junto al Gekko, indicando que la criatura tenía algo que decir. Con una sonrisa algo forzada, Soryong se tocó la mejilla y preguntó si estaba listo. El Gekko asintió. Soryong se puso en pie, prometiendo esforzarse al máximo, pero antes quería preguntarle algo al Gekko. Este empezó a observar a nuestro chico con cierta curiosidad.
Levantando un dedo, Soryeong preguntó qué comían los geckos, ya que si iba a cortarle la cola, ella necesitaría algo nutritivo para recuperarse bien. A saltitos, el gecko les dio la espalda y empezó a alejarse. Soryeong entró en pánico y lo siguió. El pequeño gecko avanzó varios metros y se detuvo junto a una pequeña planta. La curiosidad llenó los ojos de Soryeong y su atención se centró en ella. Con la boca, el gecko arrancó la planta y se la mostró a Soryeong. Nuestro chico la tomó en su mano. Peng Muben y Huyen se acercaron a observarla con atención. Con curiosidad, ella preguntó si podía echarle un vistazo a la planta. Nuestro chico accedió y se la entregó. Huyen tomó la planta y la inspeccionó con cuidado, mostrándosela a Soryeong. Reveló que, aunque débilmente, podía sentir un poco de calle emanando de ella. Estaba segura de que era una semilla de hierba espiritual, de las que solían crecer en esta caverna. Los ojos de Soryeong se abrieron con sorpresa y confusión. Tomó la semilla y se quedó boquiabierto. Con semblante serio, Peng Muben intervino diciendo que había oído hablar de eso hacía mucho tiempo. Se decía que las hierbas espirituales siempre crecían donde moraban bestias espirituales. Los ciempiés dormían sobre las rocas. Huyen los observó y explicó que, de ser así, quizás estos pequeños, al igual que los ciempiés, sobrevivían alimentándose del kai de las hierbas espirituales. Soryeong apretó el puño, boquiabierto al comprender la implicación. Si la hierba espiritual era arrancada, significaba que los geckos estaban en serios problemas. Entró en pánico e intentó replantar la hierba, pero Peng Muben le dijo que ya no serviría de nada. Soryeong volvió a colocar la hierba en la tierra, pero Peng Muben le puso una mano en el hombro y le explicó que una vez que una hierba espiritual era tocada por manos humanas, ya no volvería a crecer. Estaba seguro de que el gecko lo sabía y por eso la había desenterrado para mostrársela. Aunque la replantara, ya no crecería más, lo que dejó a nuestro chico conmocionado. Soryeong imaginó a humanos arrancando las hierbas espirituales de la cueva y a los pequeños geckos llorando. Los ojos de Soryeong se llenaron de lágrimas al pensar en la crueldad humana. Con curiosidad, Peng Muben preguntó a Geu-pi cómo se llamaba la hierba espiritual que crecía allí. Geu-pi lo observó en silencio y reveló que aquello se llamaba ginseng de escarcha. Peng Muben se quedó pensativo, y entonces una sonrisa iluminó su rostro. Solo tenían que encontrar algo que emitiera el mismo tipo de kai que el ginseng de escarcha. Al oír esto, nuestro chico se incorporó, con los ojos brillantes de esperanza. Preguntó si de verdad existía algo así. Con una sonrisa, Peng Muben asintió y reveló que se llamaba jade de hielo. Al igual que el ginseng de escarcha, contenía la esencia del kai frío. Llevándose una mano a la barbilla, añadió que el problema era cómo conseguir el jade de hielo, ya que ni siquiera con dinero era fácil de obtener. Mientras estaban absortos en la conversación, Huyen dio un paso al frente, captando su atención. Con semblante serio, dijo que, si hablaban del jade de hielo, ella conocía a alguien que lo tenía. Al oír esto, una sonrisa de curiosidad e interés apareció en los rostros de Soryeong y Peng Muben, pues eran buenas noticias. Con curiosidad, Soryeong se acercó a ella y le preguntó quién tenía el jade de hielo. Ella entró en pánico y le pidió que se calmara. Empezó a sudar, sin saber qué decir. Al verla así, Soryeong y Peng Muben se quedaron algo confusos. Huyen tragó saliva, luego empezó a tocarse la barbilla y, con una mirada extraña, reveló que eran unas malas hierbas. Al oír esto, nuestro chico se quedó boquiabierto de sorpresa, mientras que Peng Muben estaba aún más confundido. Con expresión seria, ella soltó un suspiro. Los ojos de Soryeong se abrieron como platos por el miedo, sin saber qué estaba pasando. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.